Bueno, estamos en el marco de las residencias universitarias de la Fundación Sí y lo que tendríamos hoy sería el capítulo de los primeros, ¿no? Tenemos la primera egresada, tenemos el primero que se anotó un poco que terminó siendo la punta de lanza de algo muy grande, así que vamos a arrancar. Si quieren voy a arrancar por el principio, voy a arrancar por Néstor, porque Néstor llegó el momento de que cuentes cómo fue que terminaste originando algo y entregándonos un montón de profesionales en toda la Argentina, por favor, a causa de una inquietud. Está bueno que lo cuentes. En 2013 yo terminaba 2012 terminaba el secundario y se presentaba ese interrogante de querer seguir estudiando pero no saber o no tener tal vez los medios, o que mis padres no tenían los medios para hacerlo. Y es así que en una presentación de un libro de Manuel en Santiago Capital, el rector de la escuela nos invita a mí y a dos compañeros más a participar de ese evento. Era para nosotros la primera vez la presentación de un libro. Y es ahí donde en esa charla y como quien hablar con Manuel, le compramos un libro para acercarnos y plantearle esto de qué se podría hacer para esos chicos que egresábamos ese año y que queríamos seguir estudiando y no teníamos esa posibilidad. En mi caso yo quería ser ingeniero agrónomo y bueno, no estaban los recursos dados por el contexto, por la situación donde uno viene. Yo soy de Punta Pozo, es un pueblo que está de unos 700 habitantes, en el centro sur de Santiago del Estero, a 150 de Capital, un pueblo bueno, muy chiquito, sin conexión a red de agua potable, luz eléctrica. Entonces, venir desde ese lugar y con estas ganas de acceder al sistema universitario, es así como surge ese sueño, esa propuesta, que era como lanzar una propuesta, una idea y ver qué surge. Bueno, terminó surgiendo todo esto del proyecto de las residencias. Porque Manuel se me cuenta que vos lo interpelaste un poco, que él se fue pensando, bueno, ¿qué puedo hacer? Este pibe quiere estudiar y le tengo que dar alguna respuesta. Exacto, que esa fue, quedó como en esa pregunta, esa duda, nos volvimos a la escuela sin esa respuesta. Claro. Y es así como un par de meses después, cuando hacemos nuestro viaje de egresados, que fue a Tucumán, a San Miguel de Tucumán, y es ahí donde se acerca Manu y nos cuenta de que finalmente se iba a concretar este proyecto para, bueno, poder seguir estudiando. Que era el de las residencias universitarias y vos ibas a estar en la primera. En la primera residencia. ¿Que dónde fue? En Santiago del Estero, que fue ahí en Barrio Autonomía. Claro, pero era lejos de tu casa. Pero era lejos de casa, claro, en Santiago Capital. Punta Pozo de Santiago Capital está a 150 kilómetros. Claro. ¿Cuánto tiempo después te recibiste? Yo terminé a los 5 años y medio. Llegó ese tiempo porque después en la parte final de la carrera la universidad me otorga una beca para ir a terminar la carrera en España. Y es ahí donde he terminado ya hace 6 años. Que ya estoy ejerciendo esta profesión o que soy ingeniero agrónomo en este caso. ¿Y cómo es ese momento de soñar algo que nadie te va a decir ninguna respuesta? Vos lo exigiste, pero era un pibe que iba a presentar su libro y tiempo después estar terminando, te fuiste 6 meses a Sevilla, 6 meses. Te recibiste, volviste a tu casa con un título. ¿Te acordás de ese momento? Me acuerdo de todo. No sé, para nosotros en ese momento era plantear una idea, nada más. Qué sé yo, por ahí la gente del campo y demás, se prometen muchas cosas que luego a veces no suceden o no se cumplen. Entonces como que era, bueno, vamos a intentarlo, no perdemos nada con hacerlo. Fue eso y ocurrió lo que ocurrió, pero creo que porque Manu pudo escuchar esa inquietud y buscar la manera de concretarlo. Que luego se dio y hoy es lo que es el proyecto de las residencias. Pero al principio no caía cuando no era consciente del paso que habíamos dado, porque no solo soy yo, sino el resto de los compañeros que han egresado de las residencias, digo de Santiago porque me toca de cerca, pero es del resto de nuestro país. Entonces, era darse cuenta de eso y la ficha me cayó tiempo después, al tiempo de haber presentado la tesis y demás, cae cuando, o al menos a mí, cuando tengo que empezar a insertarme en el mundo laboral y con todo el desafío que eso implicaba. Y armarse de cero, porque esa era la realidad. Yo venía del campo y de hecho hace poco tuve que mudarme y les comentaba a un grupo de amigos que
cuando yo había llegado al sitio donde iba a trabajar, solo llegué con 2 valijas nada más, y lo que había dentro de esas valijas, que era varias mudas de ropa, un par de zapatillas, un juego de sábanas, y me veía hace poco mudándome a un nuevo sitio con todo lo que uno fue armando, ese lugar, ese espacio, y que eso es producto del trabajo y que eso es producto de haber obtenido una formación, y que esa formación es gracias a este proyecto. Creo que, o al menos con el paso del tiempo, fui como tomando dimensión de lo que eso ha significado o significa hoy para mi vida. Me acuerdo que una vez hablamos en la radio, vos estás en Europa o en España. Sí, puede ser. Y claro, vos nunca habías pensado ni soñado que ibas a terminar ahí, terminando tu carrera en Europa. Era como mucho también, ¿no? Pero eso también habla de algo que está bueno no ponerse una limitación para soñar, y a veces está bueno que te escuchen, y sí, uno quiere una oportunidad, me imagino, ¿no? No querés que te regalen nada, querés una oportunidad para hacer el esfuerzo de estudiar y ganártelo. Exacto. Tal cual, es esa búsqueda, es ese pensar, soñar, planteárselo, contárselo a alguien ese sueño, y también que del otro lado esté ese alguien dispuesto a escucharte y buscar o llevar adelante acciones para concretar eso que en su momento era un sueño y que bueno, hoy es una realidad. ¿Cómo fue tu recibimiento? Me acuerdo que, bueno, habían estado varias de ellas, me habían acompañado. En realidad fue la presentación. Cuando me recibo en España, porque es ahí donde tengo que defender la tesis. Y bueno, eran mis compañeros que estaban de intercambio, que eran de Chile, algunos de Argentina, de Perú, y era compartir con ellos ese momento. Y luego estar por teléfono hablando con Manu, con mis padres, con mi madre, de eso, de lo que había ocurrido allá. ¿Qué decía tu mamá y tu papá? Mis papás creo que también, así como a mí, les llevó tiempo darse cuenta de eso, o entenderlo, o asumir, en este caso, que tenían un hijo que había accedido a un sistema universitario. Que tal vez mi papá también, después hablando con él también tenía ese sueño, pero tuvo que priorizar otras cosas en su vida, como cuidar a su mamá, y no pudo concretar ese sueño que él tal vez tuvo, o que él tuvo en ese momento. Y sin dudas con una alegría muy grande. De hecho, fueron a esperarme cuando llegué a Santiago, y después cuando fui a presentar la tesis en Capital, porque era como un requisito que faltaba para hacerlo aquí en Argentina. Lleno de huevo, de harina, de vino, de todo, de papel picado, en ese momento que ha sido la... ¿Cómo te fuiste y cómo volviste a tu pueblo? ¿Volviste distinto? ¿Recibido? ¿Eras otra persona? No sé, qué sé yo, no tengo ni idea. Creo que sigo conservando o sigo teniendo esos sueños, esas metas o esos proyectos que está bueno tenerlos, y que en mi caso es lo que a mí me mantiene vivo, por decirte de alguna manera. Pero sin dudas que el hecho de tomar distancia de tus afectos, de tus amigos, de tu familia, a mí por lo menos, o es lo que me ha pasado, o en mi caso, el apreciarlos, el saber, el entender la importancia de esos vínculos, y la importancia, bueno, de este tipo de proyectos que puedan cumplir sueños, así como yo lo he cumplido al mío en ese momento. Digo, que otras personas también puedan hacerlo y que puedan mejorar su calidad de vida, que creo que también de eso se trata. Gracias, ingeniero. Un placer. Belén, fuiste la primera nota que hicimos a alguien que quería estudiar en la residencia, ¿te acordás? Sí. En la radio, y viniste a Buenos Aires, ¿era la primera vez? Sí, no te conocía. No, yo tampoco. Yo tampoco te conocía. ¿Belén de dónde es? De Añatuya. También es una ciudad en el interior de Santiago del Estero. Es una ciudad intermedia. No es como la ciudad de Néstor, pero bueno, está así alejado de Capital. Está bastante alejado, sí. O sea... Sí, 3-4 horas de viaje. ¿Qué estudiaste, Belén? Licenciatura en Sociología. No hay en Añatuya la Universidad de Sociología. No hay sociólogos en Añatuya cuando yo quería estudiar Sociología. ¿Por qué querías estudiar Sociología? Cuando yo cursé 5º año, mi sueño era ser abogada. Yo quería ser abogada, y no había, si la posibilidad de la universidad era
algo muy lejano. Estudiar abogacía totalmente más difícil porque allá en Santiago es una universidad privada. Entonces ya de por sí era imposible. Entonces he empezado a buscar a ver qué otra opción había de que yo podía estudiar, y en quinto año tuve la materia sociología. Entonces a mí se me ha planteado la idea de, sociología, ¿qué es la sociología? Y yo en broma le pregunté a mi profesor, entonces ¿hay sociólogos? Le digo, pero como en broma, porque no sabía que existían sociólogos. Mi profesor, él era de filosofía, que nos enseñaba sociología. Entonces él me dice, yo te veo a vos como socióloga, o sea, sí, hay sociólogos. Entonces ahí empecé a investigar y me enteré que en la Universidad Nacional de Santiago del Estero estaba la carrera de licenciatura en sociología. Entonces ahí como que para un poquito conectar también, bueno, mi mamá como para convencerme un poco me dice, ahí hay Constitución Nacional, tiene que ser algo vinculado a la abogacía, me decía, porque ella sabía, yo desde chiquita quería ser abogada. Entonces era como, bueno, a ver cómo cumplir el sueño, aunque sea ahí como engañándome. Pero bueno, al final, ya después de cuando me recibí y todo, me di cuenta que no era lo mío la abogacía y que lo mío era la sociología. Así que estoy. Y trata de contarme para que te podamos entender. Vos decís, quería estudiar la universidad pública que queda lejos de tu casa, pero queda en Santiago. ¿Por qué es inaccesible? ¿Por qué parece uno de afuera decir, sí, por qué no vas ahí que es? En realidad, para los chicos de mi generación, la universidad, y más para mi ciudad, la universidad era un sueño. Era un sueño que solo algunos podían alcanzar. ¿Por qué no se puede alcanzar? Porque solo por ahí algunas familias que tenían más estabilidad económica podían ayudar a sus hijos a pagar no solo el alojamiento, sino, mantener, digamos, era mantener dos casas. Mantenerte 5 o 6 años ahí estudiando, más los gastos de la facultad. Exactamente. Mis papás son artesanos, no tenían forma de mantener dos hogares. Ellos sí me apoyaban, pero no era imposible. No podían colaborar. Era imposible. Por eso es como para mí la universidad era un sueño que se ha logrado cumplir y sigo con mi sueño. Pero eso, era un sueño porque nunca, vos imagínate que ahora los chicos ya saben que existe, hay sociólogos, se habla un montón de veces en la tele. Nosotros no sabíamos que existían los sociólogos, de ahí guíate la idea. O sea, te estoy hablando año 2012, tampoco es que... Sí. Y ya del hecho de saber que descubrir carreras que hace 20 años estaban en la universidad, es como, entonces, nunca había esta iniciativa de decir, bueno, traigamos la universidad aquí a Añatuya, o sea, claro. No traer, sino para que conocer, que vean qué ofertas académicas hay. No, la universidad era un imaginario. ¿Qué aprendiste en todo ese proceso hasta que te recibiste? Por ahí... Lo que veo es que hay muchos jóvenes que tienen ganas de estudiar, de seguir, de que por ahí si uno les pregunta, no tienen como el sueño porque no te dicen que lo puedes cumplir. No sé si me hago entender. Es como que vos no puedes pensar estudiar cuando ni siquiera sabes que podrías hacerlo, entonces ni siquiera sueñas en eso. Entonces por ahí yo veía que había algunos chicos que tenían muchísimo potencial para poder estudiar, para elegir una carrera, para hacer una vocación, pero el contexto por ahí no ayudaba mucho. Y cómo cuando alguien te da una mano, cuando todos se unen para que un proyecto se cumpla, ¿no? Nosotros estábamos primero, los que estábamos en la residencia eran un departamento, éramos todos así, no nos conocíamos, y ahora son 27 residencias, un montón de chicos, y es como que vos te das cuenta ahí, que lo que yo aprendí como socióloga, es que cuando nos unimos de verdad y hacemos bien las cosas para cumplir un sueño, un objetivo, que es algo simple como educación. Educación no es solo para nosotros mismos, porque es para todos, porque nosotros somos profesionales que seguimos volviendo a nuestras comunidades, que aportamos con nuestros conocimientos para cambiar nuestra realidad. Podés volver al pasado y te encontrás con Belén, esa Belén que soñaba con estudiar pero que no veía ninguna chance en ese momento. Y le podés ir a hablar
media hora, ¿qué le dirías? Bueno, primero que siga soñando, que no piense que es imposible, y también la paciencia, porque por ahí a mí me ha costado un poco más terminar mi carrera, o sea, yo no la terminé en 5 años, mi ideal era 5 años. Yo terminé de cursar en 6 y en un año más hice mi tesis, o sea, son 7 años. Y eso por ahí también un poco me ha afectado en el sentido de, uno viene con la idea de, entras a la universidad, 5 años te recibes y entras a trabajar. Entonces también eso, ¿no? De ser paciente, de que todo llega en su momento, la perseverancia y también la paciencia, porque nosotros éramos todos niños, teníamos 17, 18 años, y convivir también fue lo que veníamos conversando con los chicos en el viaje, de compartir con otros. Fue una experiencia. Fue una experiencia. No es lo mismo, por ejemplo, como yo me voy formando como socióloga a, por ejemplo, aquí mi amigo Néstor, ingeniero agrónomo, o otros profesionales que tenemos como miradas distintas de cómo es la realidad, o cómo debería Bien. ser, o cómo es nuestro ideal. Entonces también eso la residencia nos ha enseñado ahí un poco o dado herramientas, ¿no?, para afrontar los conflictos, para resolverlos de forma más amena, porque no es que éramos todos amigos, sino que también teníamos nuestros conflictos, pero siempre con el diálogo, ¿no? Eso es lo que veníamos hablando con los chicos, de que la residencia no solo ha sido como para mi formación profesional, sino también formación de vida, ¿no? Formación personal, porque además estabas metida en tu pueblo y de repente convivir en otro lado con un montón de chicos. Claro. Es una experiencia, una formación en sí misma, distinta a la universitaria, pero es una formación. Yo te quería preguntar también, recibirse también es una responsabilidad, ¿no? Se lo voy a preguntar a los tres, porque claro, no sé, la fundación me imagino que te da también una responsabilidad cuando te recibís de, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Vuelvo a mi pueblo como ingeniero, voy a laburar de socióloga, no sé, también es el post, ¿y ahora qué? Una vez que te recibís, ¿no? Tanto esfuerzo y tantos sueños, pero después hay que salir a la vida y ya estás igual que todos, sos una profesional que busca laburo. Exactamente. Mi sueño siempre ha sido estudiar. Yo quería ser una profesional. Y si yo te digo tu sueño hoy, sí. ese lo lograste, hoy. Sí. Dame otro sueño, un poco más otro. Ya estudiaste, ya te recibiste, ¿qué soñás? Y bueno, yo ahora sueño con, bueno, primero también con ver a mis hermanas, así como yo pude recibirme, ver a mis hermanas recibirse. Yo soy la primera de mi familia en tener un título universitario. Y bueno, también me gustaría, ¿no?, con lo que he aprendido no solo en mi formación, sino con toda la experiencia de la residencia, también poder colaborar con otros. Mi sueño, por ejemplo, es volver a mi ciudad y como tener un centro de orientación vocacional para los chicos, no solo para los chicos, porque también hay compañeros míos de mi edad, por 30 años, que todavía pueden estudiar si quieren. O sea, ponerle que no lo han podido hacer a los 18, pueden hacer. Ese sería mi sueño, que decirles, mira, la universidad está aquí, sí, está lejos, pero sea, está. que otros cumplan el sueño que cumpliste vos. Sí, bien. Exactamente. Gracias, Belén. Flor, hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Vos sos la primera egresada? Sí. Hace un La montón. primera egresada. Hace 10 años. Hace 10 años. Hablamos, ¿no? Me acuerdo. En algún momento sí. Pero wow, hace 10 años ya, qué loco. Sí. Manu, justamente el 18 de marzo, yo no me acordé, la verdad lo pasé por alto, me mandó un mensaje, felices 10 años. Y hace 10 años que me recibí. ¿Y qué significa ser la primera egresada? La verdad, un orgullo muy grande. Me pone muy feliz y siento que ¿De dónde sí, sos? de Bandera, también de Santiago del Estero. Bandera es una ciudad que queda un poquito más lejos que Cañatuya, a 300 kilómetros más o menos de la capital. Ah, más lejos que la de Néstor. Sí, más lejos, y aproximadamente 10.000 habitantes tiene. 10.000. Sí. Viene en el interior de Santiago. Sí, sí. ¿Y Es más al límite con Santa Fe, ¿Y de qué te recibiste? de profesora de educación especial. Bien. Yo entré en la residencia ya con la carrera un poquito avanzada. Yo terminé el secundario en el 2010, en el 2011 me voy a estudiar con mucho sacrificio de mi familia. ¿Qué hacen tus papás? Mis papás son empleados de comercio.
En ese momento mi mamá no estaba trabajando, estaba transitando un problema de salud. Entonces, con mucho sacrificio de mi papá, más que nada, de toda mi familia, tenía hermanos chicos en ese momento, vivía en pensiones, iba boyando de pensión en pensión. Al principio sí se podía sostener medianamente y después, cuando estaba cursando el segundo año, me encontré en una situación un poco complicada, que mi papá me enviaba el dinero del mes, de la semana, y a veces se terminaba. Claro. Y llegaba un momento en el que yo sabía que mi papá era lo último que me mandaba y era como, ¿cómo le puedo estar pidiendo más plata? Entonces, ¿Te daba culpa? Me daba culpa y hasta mi mamá estaba con una situación de salud y era como, era complicado, porque a la vez yo estaba muy segura y hoy confirmo que educación especial es la carrera que a los 15 años yo ya estaba segura que era lo que quería estudiar y hoy disfruto de mi trabajo y soy muy feliz haciéndolo. Y era algo que, bueno, digo yo, me volveré y cuando mejoren las cosas, volveré a mi pueblo y cuando mejoren las cosas, vuelvo a Santiago y sigo con la carrera. También me daba angustia, era una situación un poco complicada. Y un día escucho de una persona que había una residencia, así como al pasar, comentándole la situación y me dice ahí, conozco una persona que es voluntaria, que coordina una residencia, que se está armando. Ya estaban ellos viviendo ahí, pero hacía muy poquito tiempo, o sea, ellos empezaron a vivir en marzo y yo me sumo en mayo. Hablo, la llamo por teléfono, o sea, pido el número de Irene, que en ese momento era la coordinadora, y le digo, necesito un lugar. Y voy con toda mi familia, va mi papá, mi mamá, mi tío, mi hermano, porque ellos también querían ver dónde era el lugar, qué es lo que, porque era muy raro un lugar gratuito. Todos desconfían, ¿qué? ¿Es claro. gratis? ¿Qué? ¿Me vas a hacer estudiar? ¿Pero por qué? ¿Quiénes son? ¿Qué fundación? Claro, era rarísimo. ¿Googleaste a Manuel? No, ni siquiera sabía de la existencia de Manuel. No sabía nada. O sea, yo vi un lugar gratuito y fui. Bien. Mal. Y la conocí a Irene, nos produjo mucha confianza y fue una entrevista así del momento conmigo, con mi familia. Y me dice, bueno, vení cuando vos quieras. Le comentemos la situación. Y a los días me fui a vivir, ahí los conozco los chicos. Y fue en el principios de 2013. Todos compartieron la residencia. Las residencias, sí. Y en 2015, principios de 2015, yo ya me recibo de profe de educación especial. ¿Por qué sabías a los 15 años que querías ser? Yo en aquel tiempo participaba de organizaciones que visitaban hogares de niños, hogares de ancianos, y había tenido una experiencia de visitar un hogar de niños con discapacidad. Y fue una experiencia muy reveladora para mí, me gustó la experiencia. En ese momento tenía como otra visión de la discapacidad, hoy la veo totalmente diferente. En ese momento era medio desde la caridad, hoy es desde otro lugar. Desde la integración. Desde el sujeto de derecho. Claro. Y yo en ese momento dije, yo quiero hacer esto. Y mi familia veía que yo en el colegio me iba bien, tenía buenas notas, estaba en la bandera y me decían, pero pues te va bien en matemáticas, puedes estudiar para contadora, puedes estudiar para otras cosas. Es como que educación especial, es como que medio estigmatizado. Y yo estaba segura que era esa carrera. ¿Y qué dijeron cuando te recibiste? No, felices. Mis papás, ellos sí, cuando vieron que era lo que me gustaba, estaban contentísimos, o sea, y hoy están orgullosos. Ellos vinieron el día que me recibí, estuvieron los chicos, todos los chicos de la residencia, con el banner de la fundación, mis papás que estuvieron presentes. Así que fui la primera de mi familia, de toda mi familia, fui la primera egresada. Mis hermanos, incluso mi hermana después de 10 años terminó el secundario, mi hermana mayor, hoy es profesional, también es profesora, está estudiando una segunda carrera. Así que... ¿Ustedes son conscientes de que fueron los primeros que abrieron la puerta para muchos que vienen después? Ahora hay 27 residencias, ¿sabes? 27 residencias, que cada una está llena todo el tiempo. Un montón de chicos que quieren estudiar, a diferencia de ustedes que cuando arrancaron era, ¿pero qué es la fundación? Ni siquiera se podía explicar el proyecto porque ni existía cuando fue Néstor y empezó a existir a partir de eso. Entonces, hoy que lo ven y ven la cantidad de chicos que estudian y que pueden cumplir el sueño de recibirse, ¿qué sienten ustedes tres? Yo todavía como que no caigo del impacto que tiene todo esto,
el celebrar cada logro. O sea, yo me pongo en el lugar de docente y el celebrar cada logro de mis alumnos, por ejemplo, de una alumnita que aprendió a ir al baño sola y es bien celebrar, y es la fundación también detrás nuestro celebrando cada logro. Yo rendía materias, por ejemplo, yo rendía materias que por ahí no era nada que ver a las materias que rendían ellos, que eran mega mil difícil, y estaban todos ellos, los voluntarios, Manuel, celebrando esos logros y apoyando, como decía Belén, que no solamente es el aprendizaje de recibirse, sino yo lo que me llevo y el impacto que me llevó mucho a mí es la contención emocional sobre todas las cosas. La residencia fue la mejor experiencia de mi vida, básicamente. Hoy es como me pongo me preguntan ¿cuáles fueron tus recuerdos más felices? Residencia, Fundación Sí. Así que, y espero que, y lo creo seguramente, que muchos de los chicos que están viviendo en la residencia hoy están, y ojalá estén viviendo esa experiencia de contención seguramente, de aprendizaje, y que sea no solamente un lugar de aprendizaje y de que se reciban y que sean profesionales, sino que también sea una experiencia de felicidad y una experiencia también para dejar un legado a los que vienen. Bien. No, en mi caso es como comparto lo que dice Flor, esa alegría de ver, incluso ver a los chicos cuando ingresan a las residencias es también verse a uno mismo en esa situación cuando también empezaba. Y por supuesto coincido con Flor, ese acompañamiento, porque el proyecto así como ha empezado, se ha ido mutando para bien y se han ido incorporando nuevas maneras de acompañar y demás, que creo que son muy necesarias, porque no es sencillo irse del campo a una ciudad grande. Hay muchas cuestiones que cada uno de nosotros, o historias de vida o situaciones que hemos tenido que atravesar, que ese acompañamiento, ya sea de todo el equipo de voluntarios de cada una de las distintas ramas, es fundamental para que las personas que forman parte de ese proyecto puedan continuar, porque no solo es el querer estudiar, me parece, sino también el poder llevar adelante esa mochila que traemos desde nuestro pueblo. Imagínense que hay un Néstor en algún lugar de la Argentina que tiene 16 años por ahí y está mirando esto, pero dice, uy, qué bien que le hicieron, pero yo no puedo estudiar nada, es imposible. O hay una pequeña Belén o una pequeña Flor que ustedes estuvieron en ese lugar, ¿no? Y están mirando esto y dicen, uy, ¿es así? ¿Qué le dicen a esos chicos que están entre soñar y no, es al pedo soñar porque no, es imposible esta situación? Mira su contexto, sus padres, su pueblo, todo, y dice, no, yo no voy a poder, es distinto. O sí, o no. Están ahí como estuvieron seguramente ustedes en esa duda. ¿Qué le dice cada uno de esos chicos que están mirando esto ahora? Primero que si hay una idea clara, un sueño claro o una intención, golpear puertas. Me parece que esa es una de las alternativas. Golpear puertas y contarle a alguien ese sueño. Okay. Creo que eso es un paso necesario. Y después creo que todo esto requiere de entusiasmo, de dedicación, de compromiso con ese sueño, porque no es solamente el hecho de soñar, sino también el ponerle el cuerpo a trabajar para concretar ese sueño, para alcanzar esa meta. Me parece pero que se eso puede. Pero es posible, sin dudas. Que se anime, yo le diría que se anime, que como dice Néstor, que cuente sus sueños, que siempre hay alguien que te va a estar escuchando, y si no es esa persona, otra persona, o que se una también vea que otras personas comparten sus sueños, así como Néstor, que él tal vez solo, cuando vos nos preguntabas esto, si nosotros nos vemos, el impacto que ha tenido, pero en realidad como que yo sola no me pienso como que yo he tenido un impacto, porque éramos muchos y somos muchos, y detrás de nosotros, si bien ahora estamos nosotros tres aquí, detrás de nosotros tres hay un montón, no solo de estudiantes, sino voluntarios que han puesto su tiempo, han dedicado mucho a acompañarnos. Entonces eso, ¿no? También que se animen y que, que se animen y que vean quiénes más comparten su sueño. Flor.
Yo les diría que sí, que se apoyen en las personas que tienen cerca, que se anoten cuando hayan inscripciones en la Fundación Sí, y que en el caso que muchas veces pasa que a veces se anotan un montón y a veces no hay cupos suficientes, pero que no bajen los brazos, que hay muchas opciones, que si no es ahora, será... Yo pensaba cuando me estaba por pasar y que digo voy a volver a mi casa y después voy a volver a estudiar, también era una opción. Por suerte me pasó que pude quedarme en la residencia, pero sí, es cuestión de que no es una opción darse por vencido. Bien. Por último, le voy a preguntar a los tres, ¿a quién le decís gracias por este momento presente en que estás recibido, estás recibida acá y te pasan un montón de cosas y están ahí, salieron a la vida ya a laburar? ¿Quién le dice gracias cada uno? Ay, qué pregunta esa. Mucha gente. A uno mismo, por animarse a soñar, sin dudas, pero a todas las personas que nos han acompañado en ese camino, a toda Fundación Sí, a Manuel, al equipo de voluntarios, a todos ellos creo que serían las gracias, por lo menos desde mi lugar. Sí, Al proyecto, sin dudas, al proyecto de residencias universitarias. Sin duda. Primero que nada, no habría profesionales aquí sentados, tal vez, sin las residencias universitarias. Entonces, gracias a la Fundación Sí, a los voluntarios, a Manuel, a Irene, que han creído en nosotros, que han creído en mí, en Belén, a mi familia también, que también ellos han puesto un granito de arena, y gracias a mis compañeros, porque también los residentes nos hemos unido para acompañarnos mutuamente en la cursada. A los artesanos. Sí, también. Sí. Yo primero a mis papás, a mis dos grandes amigos que son mis mejores amigos y a todos los voluntarios de la Fundación Sí. Bien. Chicos, los felicito. Acá estamos. Muchas gracias. Son un montón que vinieron después y gracias por esta charla. No, gracias a vos por estar siempre. Gracias.